Empezamos con obstrucción intestinal, tenemos que hablar primero de las causas. ¿Qué origina, qué ocasiona una obstrucción intestinal? Y las causas van a depender del grupo etario del que estamos hablando. Por ejemplo, si empezamos hablando de los adultos, tenemos que dividir si se trata, diferenciar si se trata de una obstrucción del intestino delgado o el intestino grueso. Vemos que las causas más frecuentes de obstrucción del intestino delgado corresponden a las bridas y adherencias postoperatorias. Y en segundo lugar, a las hernias inguinales. Está en orden. Las bridas y adherencias postoperatorias son estructuras que se generan de esta manera, como están viendo ahí, a manera de tejido fibroso, ¿no? Tejido conectivo que se forma entre asas intestinales, a veces con la pared intestinal más. Hay una diferencia entre bridas y adherencias. Ojo, para empezar, que tienen que ser postoperatorias. ¿Existen bridas y adherencias congénitas? Sí, pero son menos frecuentes. Aquí vamos a hablar de las postoperatorias. Las adherencias son formación de tejido conectivo que aparece de forma temprana, a diferencia de las bridas que aparecen de forma tardía. Quiere decir que las primeras adherencias aparecen a partir de a veces hasta 30 minutos post cirugía, de las primeras horas. En cambio, las bridas aparecen después de algunos días. ¿Por qué? Porque tienen que vascularizarse. Es por eso que a las bridas también les llaman cuerdas, porque son tejidos vascularizados y eso les da la firmeza, la dureza, que es la que puede obstruir. Las adherencias, que son de aparición temprana, son tejidos avasculares, por lo tanto más laxas, más suaves, incluso que el propio peristaltismo puede romper o resolver. Por eso dice acá de resolución espontánea. A diferencia de las bridas, que al ser tejido vascularizado, llamado también cuerdas, requieren reducción quirúrgica. Por supuesto que las bridas tienen más probabilidad obstructiva que las adherencias. Ambas, tanto las bridas y adherencias, son comunes en cirugías de la zona pélvica, en cirugías del intestino delgado, sobre todo a nivel del íleon, del hemiabdomen inferior. Son más intensas y de más probabilidad de aparición, sobre todo cuando hay peritonitis. Las peritonitis en el abdomen, bueno, estamos hablando de peritoneo, estamos hablando del abdomen, ¿no? Tienen más probabilidad de desarrollar bridas y adherencias, sobre todo si están en esta región, tanto del íleon y el yeyuno también, pero mucho más el íleon en la zona inferior, ¿no? Listo, entonces en primer lugar en intestino delgado, bridas y adherencias postquirúrgicas, y en segundo lugar las hernias inguinales. Podrían preguntarles, ¿y cuál es la causa? Para que aparezca bridas y adherencias el paciente tiene que haber sido operado, ¿no? Que por cierto es lo que más hay. Pero para que haya hernias, el paciente ha sido no operado. Es decir, ¿cuál es la primera causa en pacientes que no han sido operados? Si no han sido operados, no van a desarrollar bridas y adherencias, ¿no es cierto? ¿Qué desarrollan como causa de obstrucción si no han sido operados? En primer lugar, las hernias. Espero no haberme trabado. La primera causa, bridas y adherencias postoperatorias. Y si no fue operado, hernias inguinales. Punto. Más sencillo. ¿Ok? Listo, las hernias inguinales aparecen de esa forma, como protrusiones de tejido de intestino a través de un orificio que generan probablemente obstrucción intestinal. Bien. En el intestino grueso las causas son un tanto distintas. En el intestino grueso, el colon, lo más común en nuestro medio es el vólvulo de sigmoides, la principal causa. Estamos viendo ahí que es la torsión del sigmoides del intestino grueso. Ojo que esto es característico, y por eso dije en nuestro caso, en nuestro medio, porque se trata de primera causa en países en vías de desarrollo, países pobres, no industrializados, como le llamaban antes, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque está muy asociado a una dieta prácticamente pura, de puro carbohidrato y pura fibra, ¿no? Pura papa, puro choclo, muy característico de las zonas altoandinas. Y porque en países desarrollados, que entre comillas tienen una dieta por lo menos distinta, la primera causa vienen a ser las neoplasias, los cánceres que crecen, como ven acá, de una forma estenosante y generan obstrucción intestinal a nivel del sigmoides, del colon descendente, del recto incluso. Entonces, en primer lugar, en nuestro medio y en general en países en vía de desarrollo, vólvulo de sigmoides, y en segundo lugar, neoplasias. Neoplasias predomina en países ricos. ¿Ok? Listo.
Si la pregunta es por primera causa de obstrucción o causa de obstrucción intestino delgado, ahí tienen la secuencia, ¿no? Bridas y adherencias postoperatorias y luego hernias. Y en colon, primero vólvulos y luego neoplasias. Pero si la pregunta es directa, ¿cuál es la primera causa de obstrucción intestinal? Así a secas, sin mencionar intestino delgado, sin mencionar colon, intestino grueso, sin mencionar nada, en cualquier parte del mundo, sea en la costa, en la sierra, en la selva, como siempre les digo, hasta en Narnia, en cualquier lugar, la principal causa son las bridas y adherencias postquirúrgicas en los adultos. Y en general me estoy refiriendo a los adultos, a los jóvenes, los adolescentes, porque los niños tienen otras causas de obstrucción que son distintas. Los niños, si son menores de 5 años, su principal causa es la intususcepción intestinal o invaginación, ¿cierto? Que es cuando la tripa gorda se come a la tripa flaca. Se introduce adentro del intestino, se invagina y eso obstruye. Es más común alrededor de los 3 años, aproximadamente 2-3 años, de 1 a 3 años, pero ya. Cuando les mencionan menores de 5 años, preescolares en general, intususcepción. Y cuando hablan de recién nacidos, dentro del primer mes, las atresias intestinales son la principal causa de obstrucción, sobre todo las atresias yeyunoileales, ¿no? Y las duodenales también. Ahí está la conformación incompleta del segmento intestinal, y por embriología ya hemos visto que esto suele tener una causa vascular, ¿no? Por eso ven acá el mesenterio con un defecto como una de las causas comunes. Listo, entonces esta es la clasificación para niños menores de 5 años y recién nacidos. Ya mayores de 5 años ya se comportan prácticamente como adultos. Entonces, de lejos, la principal causa de obstrucción intestinal es la obstrucción por bridas y adherencias, o también le llaman síndrome adherencial. Y ahí tienen la diferencia de ambas, que por cierto nunca lo han preguntado, siempre los meten a ambos en el mismo saco, síndrome adherencial, pero ahí ténganlo en cuenta por si alguna vez les preguntan diferencia entre bridas y adherencias. ¿Ok? Listo. Vamos a ver ahora las diferentes formas de clasificación, al menos las más importantes. Una forma de clasificar a la obstrucción es si se trata de una obstrucción mecánica. Las obstrucciones mecánicas son aquellas obstrucciones, voy a poner entre comillas, reales, porque hay una estructura, hay algo anatómico, una masa o algo que se puede retirar, que está generando la obstrucción, que está bloqueando el paso del contenido intestinal. Eso es una obstrucción mecánica y debe diferenciarle de las obstrucciones no mecánicas que se denominan íleo. El íleo es la parálisis del intestino por diferentes causas. Causas médicas, metabólicas, infecciosas, neurológicas, etc. No lo van a resolver necesariamente de forma quirúrgica. Eso es el íleo. En cambio, cuando hay algo que está obstruyendo, algo real, algo concreto, eso es la obstrucción mecánica, que casi siempre se puede resolver de forma quirúrgica, o al menos muchas veces. Bien, la obstrucción mecánica puede ser de 3 tipos: intrínseca, extrínseca o intraluminal. ¿A qué se refiere cada una? La intrínseca, llamada también intraparietal, tiene sus causas que se originan en la misma pared, como ven ahí. Ahí está la pared del intestino, ahí en la pared se origina, crece, puede crecer hacia afuera también, pero el asunto es que ese crecimiento termina formando una obstrucción. Ejemplo, los cánceres, las neoplasias, una diverticulitis, si es que estamos hablando del colon, por ejemplo, ¿no? En general, cualquier aumento del tamaño, del volumen de una masa que se origina en la pared, por eso es intraparietal, se llama intrínseca. Luego, las extrínsecas o extraparietales, su propio nombre lo dice, crecen desde afuera de la pared intestinal. Ahí está. Entonces, el intestino, esto es podría ser una brida, una hernia, un vólvulo, lo que fuere. Corresponde a causas extrínsecas o extraparietales. Ejemplos: bridas, hernias, vólvulos, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, aquí están agrupadas las principales causas de obstrucción. ¿Ok? Entonces, si se origina en la pared, intrínseca o intraparietal. Si se origina por fuera, extrínseca o extraparietal. Las intraluminales son aquellas en las cuales la causa de obstrucción está dentro de la luz intestinal. Ahí está.
No lo confundan con la intrínseca o intraparietal, ¿eh? La intraluminal está dentro de la luz y, por ejemplo, lo clásico son los cálculos. Pueden ser los cuerpos extraños, los besoares, esas bolas de pelos, ¿no? Que se comen con uñas a veces, son intraluminales. La intususcepción o invaginación intestinal, por una cuestión de acuerdo, consenso, se describe como intraluminal. ¿Ya? Porque no es que sea una masa que crece en la pared, es el mismo intestino que se introduce dentro de otro. Pónganlo, resáltelo acá, intususcepción, porque podrían preguntarles y les puede confundir con intrínseca, por ejemplo, ¿no? Listo, esas son diferentes formas de clasificar a las obstrucciones mecánicas, por dónde se origina la causa obstructiva. Les dije que si no es una obstrucción mecánica, una causa palpable, real, que pueda extirparse o retirarse, se denomina íleo paralítico. El íleo paralítico no es necesariamente por un problema que esté causando efecto de masa. El íleo paralítico tiene muchas formas y les voy a mencionar dos de las más comunes. Por ejemplo, el íleo paralítico de causa avascular, o pueden decir vascular, ¿eh? Pero cuando dice avascular se refiere a que está perdiendo irrigación. Cuando un vaso sanguíneo se obstruye por una embolia, la embolia mesentérica. Por ejemplo, esta es una arteria mesentérica que se divide, se ramifica, esto es un esquema nada más, e irriga cierta parte del intestino. Por algún motivo se ocluye, se obstruye, generalmente por émbolos, ¿no? Por una valvulopatía previa a nivel cardíaco. Deja de llegar sangre y toda esta parte deja de percibir sangre. Al no recibir sangre, pierde su función, pierde su capacidad de peristaltismo. Ojo que no necesariamente se necrosa del todo. Recuerden que además de la irrigación que recibe por fuera, las vísceras también reciben una irrigación por arcos internos dentro de la pared. Es menor, no suele compensar del todo a veces, pero aunque no esté necrosado, igual el intestino ya reduce su función y se comporta como si estuviera obstruido, pero en realidad está en un íleo. Y eso no es intraluminal, no es extrínseco, no es intraparietal, no es nada de eso, ¿no? Otra forma puede ser el íleo adinámico. El hilo adinámico que puede tener causas posoperatorias, la propia manipulación del intestino o la anestesia durante una cirugía hace que el intestino no tenga un peristaltismo adecuado, a veces metabólico. ¿Por qué? Por hipocalemia, ¿no es cierto? La hipocalemia reduce la capacidad de contracción del intestino. Puede ser alguna alteración neurológica, puede ser un problema infeccioso, incluso en enfermedad de Chagas, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como ven, no necesariamente aquí no hay una masa que esté obstruyendo, sino diferentes causas que evitan un adecuado funcionamiento del intestino. ¿Ok? Bien, esto con una forma de clasificar. Otra forma de clasificar es por la ubicación de la causa obstructiva. Por su ubicación puede ser alta, una obstrucción alta, cuando está por encima del ángulo de Treitz, que aquí en este caso, en esta imagen, correspondería al estómago de naranja y al marco duodenal, porque en el cambio hay de moradito, ¿no? Moradito o gris a amarillo, está el ángulo de Treitz, o el ángulo duodeno-yeyunal. Listo, todo lo que ocurra por encima de ese ángulo, es decir, estómago duodeno, es una obstrucción alta. Luego, las obstrucciones medias, las que están entre el ángulo de Treitz y la válvula ileocecal, es decir, el yeyuno que está acá de amarillo y el íleon que está acá de verde, ¿no? Todo el yeyuno íleon, que es la longitud más larga. Y luego, la obstrucción baja. La obstrucción baja es aquella que es distal a la válvula ileocecal, ¿no? Es decir, prácticamente todo el colon y recto. No lo confundan con la división anatómica embriológica de intestino primitivo anterior, medio y posterior. Ojo, que eso no es en el ángulo de Treitz, es un poco más arriba, en el duodeno. Además, el medio y posterior se dividen en el colon transverso. No, eso es división embriológica. Aquí estoy hablando de clínica, de localización de la obstrucción, porque da una clínica un tanto distinta cada uno de ellos. ¿Ok? Listo, eso es por la ubicación. Listo, aquí tienen algunas formas de clasificar a la obstrucción. Vamos a la clínica. La clínica característica de la obstrucción intestinal incluye casi siempre estos tres hallazgos. Dolor abdominal, que suele ser un dolor de tipo cólico.
cólico. Vómitos de diferentes contenidos. Puede ser un vómito que contiene saliva, que contiene contenido gástrico, fecaloideo, intestinal, biliar, etc. Pero vómitos en general y cierto grado de distensión, que puede ser una distensión solamente del estómago, que se llamaría una distensión epigástrica, o puede ser una distensión completa, ¿no es cierto? Como una panza de sapo, así una distensión abdominal completa. Todo va, el grado de dolor, la característica del vómito y el grado de distensión van a depender de la localización de la obstrucción. Por eso ven a la derecha las características tanto del dolor, de los vómitos y de la distensión. El dolor en general es tipo cólico y es común casi a todas las obstrucciones. Es cierto que cuanto más baja es la obstrucción, puede doler un poco más. No es un dato absoluto, pero ustedes saben que si se retuerce el vólvulo, el colon, puede doler un poco más que una obstrucción a nivel del duodeno, ¿no? Ahora, no es tan absoluto porque si el estómago se volvula, se tuerce, también va a generar un dolor insoportable, ¿cierto? Listo. Esto respecto al dolor. Es cólico en general. Los vómitos van a tener diferentes características. Si se trata de una obstrucción alta, cuanto más alta es, más proximal es, el vómito es más precoz y puede ser más de contenido alimentario o incluso bilioso. ¿Ok? Porque estamos hablando de obstrucción del estómago, del duodeno. Pero cuanto más bajo es hacia el colon, hacia el recto, los vómitos van a ser tardíos y fecaloideos a veces. Entonces, cuanto más alto, más precoz. Cuanto más bajo, más tardío. Obviamente acá no pongo vómitos en la obstrucción media, porque ya pues va a ser un intermedio entre ellos, ¿no? Ni muy pronto ni muy tardío. O sea, no es para dar una hora exacta. Cuanto más alto y cuanto más distal. La distensión también va a ser distinta. Cuanto más alta es la obstrucción a nivel duodenal pilórico, por ejemplo, la distensión puede ser epigástrica. Solo se distiende el estómago porque obviamente no hay pasaje de aire del estómago hacia el intestino. Entonces no hay nada que distender, solo el estómago. Y a veces ni siquiera hay distensión. En cambio, cuanto más bajo la obstrucción, hay más intestino para llenar de aire. Entonces se le llama una distensión generalizada, una distensión abdominal. ¿Ok? Dolor, vómitos y distensión. Es lo más característico. Ahora, puede haber también alteración. Voy a decir alteración porque no siempre es disminución. Alteración de los ruidos hidroaéreos. Al inicio están aumentados en intensidad. Suenan fuerte. ¿Por qué? Porque cuando empieza la obstrucción hay una lucha del intestino proximal por vencer esa obstrucción y genera ruidos fuertes, intensos. Pero luego empieza ya poco a poco el íleo. Se van debilitando y se van disminuyendo en frecuencia. Hasta que empiezan a ser poquitos, pero bulleros, ¿cierto? ¿Cuántos son los vómitos? ¿Cuántos son los ruidos hidroaéreos comunes en una persona? Promedio dependiendo de qué momento lo auscultan, ¿no? Ustedes de repente ya están de hambre ahorita, se auscultan y hasta que suena. En otro momento suena menos. Pero en promedio, entre 10 a 30 ruidos hidroaéreos por minuto, es todo un rango. Pero ya en una obstrucción se reduce por menos de 10 y a veces por menos de 5. Suenan poquito, pero muy intensos. Por eso a veces le llaman a eso timbre metálico. ¿Qué es el timbre metálico? Esos ruidos fuertes, escasos, pero muy intensos, a manera de lucha. ¿Ok? Entonces al inicio se hacen intensos y luego se van debilitando. Hay ausencia de eliminación de flatos. Lo pongo acá en ruidos hidroaéreos porque los flatos de alguna manera son el pasaje de aire, ¿no? Y a lo largo del intestino. Entonces, si hay obstrucción, ya poco a poco se va disminuyendo esa posibilidad de eliminar flatos. ¿Listo? Desde el punto de vista del laboratorio, vamos a la izquierda un ratito, en laboratorio, el hemograma es uno de los estudios más útiles, pero el hemograma no diagnostica una obstrucción. El hemograma lo que hace es ver de una forma indirecta si hay una respuesta inflamatoria, secundario a una probable isquemia intestinal. Cuando la obstrucción se hace cada vez más intensa, empieza a generar, o más severa, más completa,
genera isquemia intestinal que puede llegar a la necrosis. Y eso se suele detectar en el hemograma como leucocitosis con su respectiva desviación izquierda. No es el único. La elevación de la proteína C reactiva e incluso la amilasa pueden de alguna manera indicarnos que una obstrucción intestinal está en curso. La amilasa sobre todo porque las secreciones pancreáticas, ¿no es cierto?, al no tener un recorrido adecuado en el intestino, empiezan a aumentar su concentración en sangre, porque no hay una adecuada secreción por la obstrucción. No son muy sensibles, la especificidad tampoco es la mejor. El hemograma sigue siendo uno de los estudios más usados, pero ténganlo en cuenta. Puede haber elevación de PCR, puede haber elevación de amilasa y no necesariamente es una pancreatitis, por eso les estoy diciendo. Pueden darles un caso clínico donde todo es obstrucción, pero como ustedes ven amilasa elevada, dicen, no, pero esto es pancreatitis. Tengan cuidado. Ahora, evidentemente es una elevación leve, ¿no? No es una elevación marcada, así típico de un daño pancreático. Incluso ya cuando hay isquemia, igual otro marcador de isquemia intestinal, el lactato deshidrogenasa LDH también podría estar elevado. Lo voy a poner acá. Pero ya hay estudios adicionales, ¿no? Otro estudio que se hace de laboratorio tiene que ver con las características metabólicas. Ahora voy al cuadro otra vez. Las características metabólicas. Cuanto más alta es la obstrucción, dado que predomina el vómito precoz, las obstrucciones altas son de vomitadores. Al vomitar, no olviden que vomitamos ácido clorhídrico del estómago, ¿no? O sea, llega un momento en que ya no hay comida y botamos ácido. Si estamos expulsando ácido, ¿cómo nos quedamos internamente? En alcalosis. Una alcalosis metabólica, que es lo que dice ahí. Alcalosis metabólica. Y como estamos botando ácido clorhídrico, estamos botando cloro, hacemos hipocloremia. Por eso los vomitadores en general, no solo la obstrucción alta, los vomitadores como los casos de bulimia, que se inducen el vómito, etc. Todo vomitador puede hacer alcalosis metabólica con hipocloremia. Y además, como estamos botando hidrogeniones, el potasio sale también al extracelular para poder compensar esta pérdida de hidrogeniones y entramos en hipocalemia. Por eso las obstrucciones altas hacen alcalosis metabólica con hipocloremia e hipocalemia. Eso es muy preguntado, ténganlo en cuenta. Y las obstrucciones bajas, cuanto más distal, ya nos deshidratamos. No es tanto por el vómito, sino por la acumulación de líquido que no se puede absorber. Hace un tercer espacio dentro del intestino. Esto genera acidosis metabólica y ya también es hiponatremia acá. Entonces las altas, pérdida de cloro y potasio, y las bajas, hiponatremia. Las altas, alcalosis, las bajas, acidosis. ¿Bien? Listo. Esto respecto a las características clínicas y hallazgos de laboratorio de una obstrucción intestinal. El estudio de imagen o los estudios de imágenes, los más comunes o los más importantes son los estudios radiográficos. Y el estudio que prácticamente confirma una obstrucción en más del 90% de casos es la radiografía simple. La radiografía simple, es decir, sin contraste, y de preferencia con el paciente en bipedestación, es decir, recto, derecho, erecto, ¿no es cierto? Bipedestación. Frontal y lateral. Hay situaciones en las cuales el paciente no puede estar parado. Si es un paciente en shock, párate, no le van a decir, ¿no? Parado, firmes. No, ni hablar, olvídense. Un recién nacido que ni con las justas llora, párate, no. Entonces, hay veces que lo pueden ayudar, sobre todo un bebé. Pero hay alternativas. Si es que no se le puede poner en bipedestación, se le puede poner en decúbito lateral. O incluso en decúbito supino, haciendo... ya no tomando la placa desde arriba o desde el frente, sino desde un costadito, ¿no? Ya simplemente cambia la dirección del equipo. Pero lo ideal es que esté en bipedestación. Pero hay alternativas. Y sí, lo que siempre deben hacer es frontal y lateral. ¿Ok? No es necesario el uso de contrastes en un estudio inicial. El estudio contrastado se realiza cuando ya necesitan mucha más especificidad o ya diagnóstico más preciso. Por ejemplo, si ustedes están sospechando de una atresia de esófago, el esófago no está completo y necesitan hacer un estudio para ver la continuidad del esófago,
pues inyectan, no, eso no es inyecta, le pasan contraste con una sondita al bebé y su foto, ¿no? Para ver la anatomía del esófago. Igual pueden ver el duodeno administrando contraste, pueden administrar contraste desde el recto, etcétera, diferentes vías. Pero esto ya es usualmente para confirmar o ser más específicos o ante la duda. Entonces a la izquierda voy a poner con contraste cuando hay duda, cuando requieren más especificidad. ¿Ok? Muy bien. Y ¿qué hallazgos van a encontrar? Lo más común en las radiografías son los niveles hidroaéreos, que son estas imágenes, ¿no? La interfaz que se forma en las asas intestinales, como el paciente, para eso el paciente debe estar parado, ¿no? O por lo menos en un decúbito lateral con incisión lateral. Es esa interfaz que se forma entre el líquido y el aire en las asas intestinales. Y esos son los niveles hidroaéreos, de ahí viene el nombre. Ahí lo tienen en la segunda imagen. Pero no es el único hallazgo. Otros hallazgos radiológicos incluyen las burbujas. Puede ser una burbuja única, que sería el estómago, si es que lo que se obstruye es el píloro, por ejemplo. Puede ser una doble burbuja, que es lo que están viendo acá, estómago y duodeno, en una atresia duodenal. Puede haber triple burbuja si el problema es un poquito más abajo, etc. ¿Pueden convivir ambos? Sí, pueden coexistir ambos, ¿no? ¿Puede haber doble burbuja con algunos niveles hidroaéreos escasos? Sí, probablemente no es una atresia completa, sino una atresia parcial. Hay muchas formas como podemos interpretar esto. ¿Ok? Lo cierto es que son las dos características comunes. De hecho, las burbujas aparecen cuanto más alta es la obstrucción, por eso es característico de la atresia duodenal, ¿no? Y cuanto más baja es la obstrucción, aparecen niveles hidroaéreos o estas imágenes que se llaman monedas apiladas o pila de monedas. Y hay otros más, asa centinela y muchas cosas. Pero uno de los hallazgos que tienen que tener en cuenta es cuando hay una obstrucción total, hay, como ven, un silencio abdominal, una radioopacidad distal y prácticamente no se ve nada de aire después. El aire es radiolúcido. Igual en la segunda imagen, ¿no? Acá están viendo una radioopacidad distal sin presencia de gas en el recto. Por eso la radiografía siempre dice niveles hidroaéreos, burbujas, ausencia de gas distal, monedas apiladas, etc. La radiografía contrastada, cuando hay duda, que requieren más especificidad. En adultos se suele usar bario como sustancia contrastada, y en niños y recién nacidos sobre todo el bario es tóxico, así que se usan contrastes hidrosolubles basados en yodo, yopamirón y otras sustancias. Son hidrosolubles que podrían absorberse. El problema es que estarían absorbiendo yodo, ¿no? O algún análogo del yodo, y eso podría ser peligroso en ciertos pacientes con alteraciones tiroideas, por ejemplo. Pero tengan en cuenta que en los niños se suele usar sustancias hidrosolubles. La tomografía, que está en la última línea, también es un estudio útil y a veces necesario, nuevamente ya cuando tienen mucha duda diagnóstica o requieren identificación de masas. Por ejemplo, si se trata de una obstrucción por diverticulitis, tendrían que hacer una tomografía para identificar la masa, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esto respecto al diagnóstico de la obstrucción intestinal. El estudio, como ven, el más importante es el estudio radiológico, y siempre debe ir acompañado con un estudio de laboratorio, en hemograma sobre todo, para valorar la posibilidad de isquemia. No olviden que los leucocitos se elevan cuanto más isquemia hay. Los demás PCR, amilasa, LDH son más costosos, menos accesibles y no necesariamente mejores que la elevación de leucocitos. Esto casi igual que la apendicitis, ¿no? Sí, le dije, pero tiene 3 días con la olla y no le encuentra. Ya, esto no es diagnóstico, esto corresponde al tratamiento, ¿ok? Entonces aquí vamos a hacer vamos a pasar lipid paper, ¿no? Vamos con el tratamiento. La obstrucción intestinal puede ser complicada o no complicada.
¿Cuándo se habla de una obstrucción intestinal complicada? Complicado en general es cuando ya el intestino hace un cierto grado de necrosis que puede terminar en una perforación, ¿no es cierto? Y la necrosis, la isquemia intestinal severa, clínicamente está representada o se manifiesta con fiebre, una fiebre elevada. Acuérdense que en apendicitis, cuando ya entraba en fase necrosada, perforada o de isquemia, que había fiebre. Y cuando hay isquemia también hay leucocitosis elevada, entre otros hallazgos como ya hemos visto. Evidentemente la no complicada es porque aún no hace fiebre, su hemograma no está muy alterado, etc. Entonces una obstrucción puede ser complicada o no complicada, punto. Las no complicadas pueden ser parciales o pueden ser totales. Evidentemente una obstrucción total es cuando se cierra completamente la luz intestinal, parcial cuando deja pasar un poquito, no lo suficiente, pero algo pasa. En cualquiera de los casos, incluso en las complicadas, la primera medida a tomar es hidratación del paciente, reposición hidroelectrolítica, sobre todo si ha sido una obstrucción alta de un vomitador. Hay que corregir el medio interno, corregir la alcalosis, la acidosis, la hidratación y la reposición hídrica. Aquí es clave. Además de una descompresión gástrica, descomprimir el estómago, que evidentemente aquí está representado por una sonda nasogástrica. Siempre, para todos, es la primera medida a tomar. Medidas adicionales complementarias, la antibiótico terapia, sobre todo en casos complicados. O sea, si ya estamos hablando de una obstrucción complicada y total, a veces es importante agregar antibiótico terapia para evitar la translocación bacteriana y demás factores. El ayuno, básico, ¿no? Si está obstruido no le van a dar comida, pero un ayuno enteral se refiere, ¿eh? Porque ya en casos muy prolongados podría usar nutrición parenteral. Por eso está ahí con asterisco. En situaciones ya de varios días de ayuno, el paciente pues entra en desnutrición y necesitamos nutrición parenteral. ¿Ok? Ahora, si se trata de una obstrucción complicada, además de la hidratación y la descompresión gástrica, lo más probable es que si ya estamos en una situación de isquemia, de complicación, de probable perforación, amerita una exploración quirúrgica, una laparotomía exploradora. Ahora, el término laparotomía habla de abrir el abdomen, ¿no? ¿Puede ser laparoscopía? Sí. Sí se puede hacer laparoscopía, no está contraindicado, pero en todo caso va a depender del grado de distensión, depende de la distensión, porque si está muy distendido, no olviden que si entran con el laparoscopio no van a poder hacer neumoperitoneo, ¿cierto? No van a poder hacer neumoperitoneo. Entonces, si la distensión es leve, las asas intestinales están leve o moderadamente distendidas, podría hacerse una laparoscopía. Así que no está contraindicado, ¿ok? Pero ¿cuáles operan? Las complicadas. Obviamente previa hidratación y descompresión gástrica. Las no complicadas también podrían llegar a operarse, pero si es que no se resuelve con hidratación y descompresión gástrica, ¿ok? Usualmente se espera un promedio de 48 horas para reevaluación. Si no mejora y al contrario evoluciona hacia una complicación, entonces ya se opta por una laparotomía, igual. Pero en todos los casos siempre la primera medida es hidratar y sonda nasogástrica. Y sobre todo la hidratación, ¿no? Porque se trata de pacientes con daño, con alteración hidroelectrolítica, metabólica, vomitadores, etc. Este es el tratamiento general de la obstrucción intestinal. Y por cierto, es una de las preguntas más comunes, ¿eh? Ténganlo en cuenta. Muy sencillo el cuadro, pero muy preguntado.